macromolecular, supramolecular, tisular, orgánico, ¿no? Entonces, ¿los ribosomas qué son? Los ribosomas son, eh, son producto de la organización de proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, la respuesta sería molecular, ¿no? Está en nivel molecular, porque está formado de ARN y proteínas. Ahora, de los siguientes términos se acerca más al concepto sistema, ¿no? ¿Qué es un sistema? Conjunto de órganos, ¿no? Conjunto de órganos. Entonces, sistema puede ser sistema respiratorio, ¿ya? Es un sistema cuando está formado por un solo tipo de tejidos, y es un aparato cuando está formado por más de dos tejidos. Entonces, aquí sería el sistema urinario, ¿ya? Urinario, ¿ya? Ejemplo de anabolismo. Anabolismo, acuérdate que es cuando se sintetizan moléculas, sintetizar moléculas, ¿ok? Sintetizar moléculas. Entonces, duplicación de ADN. Acá se están formando nuevas moléculas, ¿ya? Se están formando nuevas moléculas, ¿ok? El equilibrio interno se llama homeostasis. Por ejemplo, se regula la cantidad de agua dentro de nuestro cuerpo, ¿no? O nuestra temperatura corporal. ¿Qué cosa es la evolución? La evolución son cambios graduales que se van dando dentro de un organismo, ¿ok? Cambios graduales que se dan dentro de un organismo. Entonces, la evolución tiene como base los cambios ambientales. Si el medio ambiente cambia, ¿no? Los seres vivos también van cambiando, ¿no? La reproducción sexual. La reproducción sexual se caracteriza porque participan dos individuos de diferentes sexos, se forman células especializadas en la reproducción y hay variabilidad genética, ¿no? Ya, entonces acá se forman seres idénticos, ¿no? Eso es propio de la asexual, ¿no? Se unen dos seres, podría ser esta la respuesta, ¿no? Porque se dice se unen dos seres, ¿no? Pero no me dice si son de igual sexo o diferentes sexos. Es ambiguo. En animales y protozoos, los protozoos se reproducen asexualmente. ¿Hay unión de gametos? Sí, unión de gametos, ya masculino y femenino, pues, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? El movimiento de acercamiento de las polillas hacia la luz, ya. Hay un movimiento, ¿no? En dirección a la luz, ¿ya? Ojo, hay desplazamiento, ¿ya? Hay tres tipos de movimiento, acuérdate, el tropismo, la anastia y el taxismo, ¿ya? Acuérdate que el tropismo es el crecimiento en dirección al estímulo, por eso que las plantas crecen en dirección a la luz, ¿no? Por eso se llama fototropismo, ¿no? Ese es tropismo, ¿no? Luego tenemos nastia, que es de apertura y cierre. ¿Se acuerdan de la mimosa púdica, que era una planta, si tocaba la hoja, se abría y se cerraba? Eso es nastia, ¿no? Y en este caso, si lo toca, es tigmonastia. Pero también se podían cerrar por la presencia de luz, fotonastia, ¿no? Y el taxismo, que es desplazamiento, ¿ya? En dirección también al estímulo, ¿no? Termotaxia, fototaxia, ¿no? Entonces, aquí sería, dice acercamiento, o sea, se acerca, hay movimiento, hay desplazamiento, ¿no? Entonces sería una fototaxia, ¿ya? Una fototaxia, ¿correcto? Positiva o negativa, si se acerca es positiva, si se aleja sería negativo, ¿no? Entonces acá sería una fototaxia positiva. La clorosis es por la presencia de cloro, pues, ¿no? Perdón, disculpen.
Clorosis no tiene nada que ver con cloro, ¿no? Ese es en otro caso. Pero acá me hablan de clorofila. La clorofila, acuérdense que la clorofila tiene magnesio, ¿no? Dentro de su estructura química. ¿Ya? Entonces, respuesta, magnesio. El bioelemento que se encuentra en mayor concentración en el aire y que forma parte de las proteínas. Acuérdense que nosotros vimos un cuadro donde veíamos la composición de los bioelementos o de los elementos químicos en los seres vivos y en el medio ambiente, ¿no? Nitrógeno. No, no era nitrógeno. ¿Cuál era el más abundante? Carbón. El O. Bueno, aquí no hay oxígeno, entonces sería, claro, aquí en este caso sería nitrógeno, que es el más, claro, es el más abundante, ¿no? En el aire, ya me dice, pues claro, nitrógeno, sí, en el aire. No me está diciendo en la corteza, sino en el ambiente, el nitrógeno. Capilaridad es la capacidad que tiene el agua de poder subir a través de tubos finos, ¿no? Y eso se da gracias a la cohesión y a la adhesión del agua. La adhesión, acuérdate que es cuando se pega, ¿no? Se pega al cuerpo, ¿no? Glúcido, que es nuestra principal fuente de energía. La glucosa, pues, es nuestra principal fuente de energía. Quitina es un polisacárido constituido por la acetilglucosamina. El almidón es vegetal como es animal. El almidón es un polisacárido que está en las plantas, pero nosotros tenemos otro polisacárido que era producto de que se formaba cuando había exceso de glucosa. ¿Cómo se llama ese polisacárido? Glucógeno, pues. La cabeza, tórax y abdomen de los insectos está cubierto por un polisacárido también. ¿Cómo se llama el polisacárido que está formando el exoesqueleto de los invertebrados, de los artrópodos en este caso? ¿Quitina? Glucógeno. Quitina, ¿no? Quitina. Glucógeno es energético. Ya, es energético. Ya, es energético. Acá, por ejemplo, Milagro me pone A, pero ¿la A de quién? Porque yo leo después de un rato, ¿no? Entonces, si están respondiendo por acá por el chat, pongan 14 a 15 tal, ¿no? ¿Ok? Bien, polisacario con función estructural. Los polisacáridos pueden ser energéticos. Claro, muy bien, Milagro. Los polisacáridos pueden ser energéticos o estructurales. Los energéticos son glucógeno y almidón, pues, ¿no? Y los estructurales, celulosa y quitina, ¿no? Celulosa y quitina. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Celulosa. Celulosa, pues, ¿no? Celulosa, ¿correcto? Las focas protegen se protegen del medio externo de baja temperatura a la presencia de ¿qué? Para evitar la pérdida de calor. Es un lípido, ¿no? ¿Cómo se llama el lípido que está debajo de la piel? No, fosfolípido está en la membrana celular. ¿Triglicéridos? Triglicéridos, pues los triglicéridos están en nuestro rollo, dijimos, ¿no? La supervivencia de un animal a temporada de escasez de alimento, a las reservas internas constituidas de, ¿cuál es la reserva de energía? Muy bien, Milagros. Lípidos, pues, ¿no? Reserva, ¿no? Reserva, lípidos. Porque la fuente inmediata son los azúcares, los glúcidos, ¿no? Triéster de ácido grasos, o sea, 3 ácidos grasos se han unido al glicerol. Entonces, ¿qué sería? Sería B, pues, ¿no? Las grasas neutras, donde están los triglicéridos, ¿no? Donde están las ceras, ¿no? La vitamina D es importante para la absorción de calcio y está dentro de los esteroides, ¿ya? Los esteroides son, por ejemplo, el colesterol, ¿no? Y del colesterol se forma la progesterona, se forma el estrógeno y la testosterona, también las sales biliares y la vitamina D. Todo eso se forma del colesterol. Entonces el colesterol es un lípido muy importante para nosotros, ¿no? Son ácidos grasos de secto.
eh, el ácido glutámico. Este es un aminoácido. Ya, es un aminoácido esto, ¿ok? Ya, listo. Anotaron, ¿no? Listo, vamos a guardarlo. Ya, vamos a la otra. Déjenme abrirlo ahora. La clase pasada hicimos ácidos nucleicos, ¿no? Vamos a compartir ahora la número 2. Debe ser esta. A ver. Sí. Ya, ¿están viendo? ¿Ven? Sí, profesor. Ya, listo. Ya, los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿se acuerdan? ¿No? Y tienen comportamiento anfipático porque los grupos aminos se comportan como base y el grupo carboxilo se comporta como ácido. Entonces, por eso es anfipático, ¿ya? Porque se comporta como base o como ácido. Disacario resultante de la unión de la glucosa más fructosa. Glucosa más fructosa. Glucosa más glucosa, ¿qué me formaba? Glucosa más glucosa me formaba maltosa. Ya, glucosa más Maltosa. galactosa, lactosa. Y glucosa más fructosa me formaba sacarosa, ¿no? Sacarosa, ¿correcto? Me forma sacarosa. ¿Ya? Muy bien, Milagros. A ver, esta de aquí. Esta ya la puedes responder fácilmente. A ver. 10. La 3 y la 4, a ver, rapidito. Ya. En 4 no será la B. 4B me dice por acá. Ya, adaptación por allá, a ver. En la 3, la A. La 3, la A. Ya. En 3 la A. 3A. Ojo, me dice capacidad de los ser vivos para responder. 3 la B, profesor. Responder, me dice, ojo ahí, responder a los cambios. Es B. 3B. Claro, adaptación, ¿no? Adaptación. Pero ojo, podría ser también irritabilidad, ¿ya? Pero acá me dicen los cambios. Irritabilidad es reacción a los estímulos temporales, entonces no hay cambios, ¿no? En cambio, en la adaptación es la respuesta a estímulos permanentes, ¿no? Y si hay estímulos permanentes, que es el medio ambiente, entonces va a haber cambios, pues, ¿no? Adaptación. 4, triglicérido. El triglicérido es la unión de 3 ácidos grasos al alcohol, ¿no? Entonces, 3 gliceroles y un ácido graso, no. Un glicerol y un ácido graso sería monoglicérido. Un glicerol y 3 bases nitrogenadas no existe. Un glicerol y 3 ácidos grasos, ¿no? Enano, entonces. Enano, claro. Te equivocaste, Milagros. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? ¿Milagros es o quién era la otra que hablaba? Carla, creo. Ya, esta sí está facilito. Ojo, yo aquí tengo, a ver, vamos a ver cuántos alumnos tenemos.
A ver, ¿cuánto? Tengo 35 alumnos. De esos 35 alumnos solamente escucho la voz de 3, 4. Y por acá, por el chat, me escribe 2 o 3. O sea, bueno, vamos a suponer que no, los que me hablan no están escribiendo. Entonces estamos hablando de un promedio de 7 alumnos los que están participando. ¿Y qué pasó con el resto, chicos? Si no tienen micrófono, por lo menos participen por el chat. ¿Ya? Y si no sabe, escriba, aunque sea, escribe que no sabes, pues. ¿Ya? Pero por lo menos sé que están ahí. Pero si no me escriben nada, están momificados ustedes ahí. Bueno, seguimos. La quitina. ¿Quitina qué cosa es? Es un Ojo, no te equivoques. polisacárido. Es un Perdón, no te escuché. La E, un polisacárido. Ah, claro. No te confundas quitina con La E. queratina, ¿no? La queratina es una proteína que está en el pelo, ¿no? Y la quitina está en el exoesqueleto de los invertebrados, ¿no? Y en la pared celular de hongos. ADN y el ARN, ¿qué son? ADN y ARN. A ver, Milagro, me estás respondiendo la A muy bien, ahora sí ya veo que ya están participando más. Pero, por ejemplo, me ponen E, pero ¿de qué pregunta estamos hablando? Ya de las 6, pongan el número de la pregunta y su respuesta, por favor, ¿ya? Milagros, ¿estás segura con tu respuesta? Polipéptidos, unión de aminoácidos. Nucleoproteínas, unión de una proteína más un nucleótido. Polisacárido, unión de monosacáridos. Polinucleótidos, unión de varios nucleótidos. Esteroide, colesterol. Sería la E, la D, la D, la D. D de dedo, ¿no? Claro, de polinucleótido. La unión de nucleótidos me forma. Ah, ok, Milagros. Ya. La unión de polinucleótidos me forma ADN o ARN, pues, ¿no? Proporciona soporte estructural a las paredes celulares de las plantas. Es un polisacárido estructural que está en la pared celular de las plantas. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el polisacárido que está en la pared celular de las plantas? Nicole, ¿tu respuesta de qué pregunta? Glucógeno. El glucógeno es energético, es polisacárido energético. Claro, la celulosa, pues, la celulosa. El almidón es un polisacárido energético formado de pura glucosa. El glucógeno también es un polisacárido energético formado por pura glucosa. La quitina sí es estructural, pero se encuentra en hongos y exoesqueleto de artrópodos. La maltosa es un disacárido, glucosa más glucosa, está en la malta, ¿ya? Está en la malta, ¿ya? La insulina es una proteína que regula la concentración de glucosa. ¿Qué es la insulina? ¿Qué función tiene? De reserva, función catalítica, de transporte, hormonal, de defensa. Reserva, por ejemplo, era la albúmina. ¿De transporte? Catalítica. Transporte, por ejemplo, la hemoglobina. ¿No? La hemoglobina de transporte. Catalítica, las enzimas. Las de hormonas. Defensa, claro, hormona. Es ¿no? Defensa es. La defensa son los anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿no? Aquí, a ver. La inmunoglobulina te lo acabo de decir. ¿Qué cosa es la inmunoglobulina? ¿Qué era la inmunoglobulina? Defensa. Defensa. Entonces acá va 1. Penúltimo es 1. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Y quién tiene penúltimo 1? La C Y la B. y la B. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás champeando, pues. Descartado. Ya, porque si tú te acuerdas que la inmunoglobulina es de defensa, sí o sí uno tiene que ir penúltimo, ¿sí o no? Ya. Ahora, colágeno, ya si no te acuerdas qué es el colágeno, preocúpate. ¿Qué era el colágeno? ¿Dónde encontramos colágeno?
Contractis. Transportador. No, contráctil no es Está en la contráctil. piel, ¿Dónde estaba el colágeno? en la piel, en las uñas. No, en la uña es queratina. Tendones, cartílagos. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es? Estructural. 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 Dos, muy bien, Guamán, muy bien, Nicole. Entonces, colágeno es 2, estructural. 2 va al final. La ¿Ya B. cuál es la respuesta entonces? Sería Claro, ¿ya ves? La B. ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué has hecho ahí? Hemos champeado, pues, ¿no? métodos de Listo. descarte. Eso se llama método del champazo, ¿no? Pero ustedes no saben champear, pues. Ustedes, donde cae la punta de su lápiz, eso marcan. No, tienen que analizar y champeen. Molécula proteica que se desnaturaliza por el calor. Ya. Es una proteína todas las proteínas se pueden desnaturalizar por calor. En otras preguntas, aquí te están preguntando qué proteína se desnaturaliza. En otras palabras, te están preguntando qué proteínas se desnaturalizan. Aquí, de todas ellas, entonces hay una sola que es proteína. ¿Cuál es la proteína aquí? Producto. No, pues el producto es algo que es el resultado de algo, ¿no? Claro que Enzimas. la enzima, pues las enzimas son proteínas La A es- globulares, ¿no? Son proteínas globulares, ¿ok? Las enzimas son proteínas globulares. Ya, conserva la información genética, ya también esta, si no sabes esta, ya preocúpate. ¿Eh? ¿Dónde se encuentra la información genética? De DNA, pues, ¿no? O ADN, que es lo mismo, ¿no? ADN o DNA, ¿no? Muy bien. ¿Qué se dice? Es Ajá. lo mismo, profesor, está en las horas. Uno está en inglés y el otro está ya en castellano. Pues acá está en inglés. ¿No? Ácido desoxirribonucleico, ¿no? Está en inglés aquí, ¿ya? Son moléculas que sirven para almacenar energía, almacenan energía. Muy bien, Tania. Muy bien, Milagros. Almidón. El almidón. Almacenan, ojo, almacenan Almidón. en el ser humano. Y acá hay dos, ¿eh? Podrían ser dos, ¿no? Ah, pero ojo, no puede haber dos. Ser humano. Claro, los triglicéridos, pues, ¿no? Los triglicéridos, ¿no? El almidón, ¿por qué no? Porque también es reserva, ¿no? Sí, pero Porque el almidón está en las plantas. Puede ser. ¿Ok? Es la biomolécula orgánica más abundante de la materia viva. Ajá. Muy bien. Biomolécula orgánica más abundante en la materia viva, ¿no? Agua. ¿Ya? Orgánica. Las ¿Ya? proteínas. Orgánica, ¿ya? Orgánica me están diciendo. El agua no, claro, el más abundante es el agua, pero esto sería inorgánico, ¿no? Ah, bueno, no es la respuesta esto, por el caso. Entonces, ¿qué es lo más abundante? Las proteínas, ¿ya? Las proteínas, ¿ok? Bueno, aquí no sé cómo borrar. Bueno, ya no vamos a buscar aquí. La respuesta es ojo, proteínas, ¿no? Control Z, ¿Ya? profe. Bueno, ya. La hemocianina para el transporte de oxígeno en artrópodos. Hemo es sangre. Cian es azul. ¿Y quién era azul? Es un elemento que da coloración azul. Yo les dije, ¿quién era? Zinc. hierro. ¿Hierro? Cobre. Sí, El cobre. ¿Ya? Cobre. Para formar la hemocianina, cobre. Cobre. ¿Ya?
¿Ya? El hierro está en la hemoglobina. No es un No esteroide. es un esteroide. ¿El ácido graso? Claro, el ácido graso, pues, ¿no? Ácido graso. Vitamina D, hormonas sexuales, ¿de quién se formaba? El 2. ¿Quién formaba el estrógeno, la progesterona? Colesterol. Colesterol. El colesterol, pues, muy bien. Los Organ- monosacáridos se unen mediante enlace. ¿Cómo se llama el enlace en los glúcidos? Glucosídicos. Glucosídicos, pues, ¿no? Para formar almidón, pues, ¿no? Glucósidos y almidón. Enlace éster es en los tríglicerídos, lípidos, ¿no? Peptídico es en las proteínas. Esto sí es correcto, ¿no? Peptídico para unir aminoácidos y forman proteínas, ¿no? Almacenamiento de los carbohidratos en los organismos animales hay en forma de carbohidratos. ¿Cómo se almacena la glucosa en los animales? Glucógeno. Glucógeno, muy bien. Glucógeno. Lactosa, lacto. Todos tienen glucosa, acuérdate. Es un disacárido, ¿no? Glucosa más fructosa, glucosa más galactosa, ¿no? Ya te di la respuesta. Habla, rapidito. La D. La D de dedo, lactosa más glucosa igual lactosa, no puede ser, pues. La E de nano. E de nano. Claro, E de nano. Claro, ¿Y a quién le pues. está diciendo enano tú? Señale la proposición falsa acerca de las proteínas. Algunas proteínas son anticuerpos, ¿verdad o falso? Sí, son verdad. Verdadero. Verdad, ¿no? Muy bien, correcto entonces. ¿Presentan enlaces peptídicos? Lo acabo de decir hace un ratito. Sí. Milagros, Sí. ¿verdadero o falso? ¿Presenta enlaces peptídicos? Verdadero. Falso. Los aminoácidos, ¿cómo se unen para formar las proteínas? Enlace que peptídico, pues no te estoy diciendo. En glúcidos, el enlace se llama glucosídico. En lípidos, el enlace se llama éster. En proteínas, el enlace se llama peptídico. En ácidos nucleicos, el enlace se llama fosfodiéster. Creo que es B. ¿Ya? Entonces, ¿correcto o no la B? Sí. Verdadero. Verdadero. ¿Algunas hormonas son proteínas? Sí. Sí. Ejemplo de una hormona. No. Ya se olvidaron, Es entonces. falso. A ver. Mira, si tú me dices que no, entonces no has entendido lo que hemos hecho en otra pregunta anterior y ya te has olvidado rápido. ¿Algunas hormonas son proteínas? Sí, pues, ejemplo, Sí. vimos una proteína hormonal. La glucosa no. La insulina, pues. ¿No había una pregunta de insulina que decía que era una proteína? Ya, entonces también es correcta. Los aminoácidos son sus unidades. Las proteínas están formadas por aminoácidos. No. Sí. No, sí, total, decídanse, pues. No. ¿Las proteínas están formadas de aminoácidos? Sí, las proteínas sí están formadas de aminoácidos, eso es correcto. Respuesta entonces, enano, pues. Ya, enano. Ya, la respuesta es enano, entonces. Listo, chicos. Ahora sí, empezamos la clase.
La clase pasada estábamos hablando acerca de los ácidos nucleicos, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces nos faltaba una partecita, vamos a terminar con ácidos nucleicos, ¿ya? Nos vamos a las últimas. ¿Se acuerdan de los problemitas que hicimos, no? La ley de Chargaff, ¿no? Aquí, por aquí nos quedamos, ¿no? Resolvimos este problema, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, resolvimos, ¿no? Dos problemitas que hicimos y su respuesta. Nos faltaba hablar del ARN, vamos a hablar del ARN, ¿ya? El ARN fue descubierto por Conver, ¿ya? Y él descubrió que los ARN son moléculas que están formados de ribonucleótidos, es decir, se llaman ribonucleótidos porque la pentosa que llevan es la ribosa, ¿ya? Y tiene 4 bases nitrogenadas, que es la citosina, guanina, adenina y uracilo. Acuérdate que en el ADN, ojo, en el ADN, las bases nitrogenadas son adenina, que era complementaria con la timina, ¿te acuerdas? Y la guanina, que era complementaria con la citosina, ¿ya? En el ARN hay 4 bases nitrogenadas, pero date cuenta que en el ARN hay citosina, hay guanina, hay adenina y uracilo. ¿Qué base nitrogenada no hay aquí en el ARN? Uracilo. No, La acá timina. acá no está uracilo. La ¿No hay qué? timina. No hay timina, pues. En el ARN no hay timina. ¿Ok? Entonces, la A, ¿con quién será complementaria? La A va a ser Con uracilo. complementaria con... Claro. La T es reemplazada por la U, pues, ¿no? Por la U. Y la G, normal, es complementaria con la C, ¿no? Aquí sí no hay cambios, ¿ok? ¿Correcto? Entonces acuérdense de eso. Vamos a ver, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. A ver, ya vamos a borrar primero esto. Borramos. Ay, ¿qué pasó? Borramos. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver. A ver, mira, ojo. Si yo tengo citosina, guanina, timina, citosina, adenina, guanina, timina, adenina. Estos son las bases nitrogenadas del ADN, ¿correcto? Entonces ahora quiero que tú me pongas las bases nitrogenadas que van a pertenecer al ARN. A ver, si es C, ¿qué base nitrogenada le corresponde? G. G, Guanina. muy bien, sigue. G. G, C. C, muy bien. U. A. 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 Un ratito. A ver. T, A, C, G. G, G. ya está la G. T. No, pero ojo, es ARN lo que estoy formando. Entonces, en vez de la T, la U. Claro, debería ir T, ¿sí o no? ¿Correcto? Pero ojo, estoy formando ARN y el ARN no tiene T. ¿Qué dijimos que hacíamos? La U. Lo La U. reemplazábamos por la U, ¿no? Entonces acá sería U. Sí, U. Oye, das tu pausa, porque yo te he escuchado U. Parece mono. No, es U. No U. ¿Ya? Suena diferente, ¿sí o no? Ya, bueno, G, C. C, C. A. A. U. U. Ya, y esa sería la cadena de ARN, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien.
Eso es cuando te piden que tú halles la del ARN, ¿no? Es diferente a lo de que sería que te pidan del ADN, ¿no? Que vimos la clase pasada. Seguro. Listo. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de ARN. Existen 3 tipos de ARN. Tenemos en primer lugar el ARN mensajero. Al igual que todos los 3 tipos de ARN, todos son monocatenarios. Mono significa uno, catenario, cadena. Todos tienen una sola cadena de nucleótidos, ¿ya? En el caso del ARN, el ARN se forma a partir del ADN, ¿ya? Se forma a partir del ADN, ¿correcto? Por ejemplo, si en el ADN tenemos T, A, C, G, C, 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 T, A, C, G, etcétera, entonces esta es la secuencia de bases nitrogenadas del ADN, ¿sí o no? ¿Ok? La secuencia de bases nitrogenadas del ADN, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, a partir de esta cadena se va a sintetizar el ARN, pero ojo, para que a partir de aquí se pueda sintetizar el ARN, entonces desde aquí hasta aquí, ¿ya? Eso es un gen. O sea, en este segmento de ADN hay información genética, ¿ya? Este es un gen, ¿ya? Y ojo que te das cuenta que para que se forme el ARN mensajero, solamente se utiliza una de las cadenas como molde. O sea que esta cadena no se utiliza, ¿ya? Puede ser cualquiera de las 2 cadenas, ¿ah? Pero en este caso, la única que sirve como molde para que se sintetice el ARN es esta cadena de acá, ¿ya? Solamente una de las cadenas, ¿ok? Entonces, si la ARN polimerasa, que es una enzima, ¿ya? Ve que en el ADN hay adenina, al frente coloca la complementaria. ¿Quién era el complemento de la A? La U, pues, ¿no? En el ARN, ¿te acuerdas, no? Lo que hicimos en el ejercicio hace un ratito. La C es complementaria con la G, GC, CG, CG, TA, AU y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué se va sintetizando por aquí? Si la ARN polimerasa va colocando la complementaria al frente, entonces se va formando una cadena de ARN mensajero. Acuérdate que si hemos dicho que de aquí hasta aquí es un gen, ¿ya? Entonces, ¿qué hay aquí en esta secuencia de bases nitrogenadas? En esta secuencia de bases nitrogenadas hay información genética. Y cuando se va fabricando, cuando se va sintetizando la cadena de ARN, se va copiando la información genética. Entonces, el ADN, ¿a quién le transfiere la información genética? El ADN al ARN mensajero, ¿ya? Al ARN mensajero. A este proceso, a través del cual el ADN le transfiere la información genética al ARN, se llama transcripción. ¿Qué es la transcripción? Proceso a través del cual se copia la información genética, ¿ya? Proceso a través del cual se copia la información genética, ¿ok? Y se forma una molécula de ARN mensajero. ¿Dónde se da la transcripción? La transcripción se da en el núcleo, porque acuérdate que el ADN está en el núcleo de la célula, ¿ya? Pero una vez que se acaba de copiar la información genética, llamado transcripción, ¿ya? Una vez que se termina con la transcripción, entonces, el ARN que se formó se separa del ADN. Y ese ARN se separa y sale del núcleo y se va al citoplasma. El ARN mensajero se forma en el núcleo, pero luego sale al citoplasma. Y cuando sale al citoplasma, el ARN mensajero se une a los ribosomas. Eso vamos a ver en un ratito, ¿ya? Entonces se va al citoplasma y se une al ribosoma, ¿ya? Entonces aquí está el ARN mensajero que se salió del núcleo, ya estamos en el citoplasma, y ahora ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es agrupar las bases nitrogenadas de A3, ¿ya? Vamos a agrupar las bases nitrogenadas de A3.
¿Ok? Entonces agrupamos las bases nitrogenadas de a 3, ¿ya? Se le llama tripletes o también se le llama los famosos codones. Codones, ¿ah? Ojo, así se escribe, no como estás pensando. Codón, ¿ya? Entonces, 3 bases nitrogenadas es un codón. Y cada codón, chicos, cada codón me determina la presencia de un aminoácido, ¿ya? Cada codón me determina la presencia de un aminoácido. Entonces, el primer codón, un aminoácido. En este caso me dice que este codón GSU es un aminoácido llamado alanina. Y ahorita vamos a ver qué significa todo eso, ¿ya? Otro codón, otro aminoácido. Otro codón, otro aminoácido. ¿Ya? Otro codón, otro aminoácido. Y así sucesivamente. ¿Ok? Hasta que llegamos al llamado codón stop. ¿Ok? Ahí termina, ¿ya? Lo que se llama... a ver, antes de dar el nombre. Si yo tengo acá aminoácidos, ¿no? Cada codón es un aminoácido. Y ahora, estos aminoácidos lo unimos. ¿Qué formamos? ¿Qué me forma la unión de aminoácidos? Lo dijimos hace un rato. A través de enlaces peptídicos. ¿Qué forma la unión de aminoácidos? Proteínas. Proteína. Entonces, ¿qué se está sintetizando acá? Proteína, ¿sí o no? A este proceso se llama la traducción. ¿Ya? Traducción. ¿Qué es la traducción? La síntesis de proteínas. ¿Ok? Pero está ocurriendo algo importante aquí también, que cuando se va sintetizando la proteína, ¿ya? La información genética se expresa. En otras palabras, entonces, toda información genética, ¿cómo se expresa? Toda información genética se expresa en forma de una proteína. ¿Ya? La información genética siempre se va a expresar en forma de proteína. Entonces, si yo tengo ADN, ¿no? Ese ADN, ¿ya? Forma ARN mensajero, ¿no? Forma ARN mensajero, y el ARN mensajero hace que se sintetice una proteína, ¿no? ¿Ok? Hace que se sintetice una proteína. ¿Cómo se llama el proceso a través del cual el ADN sintetiza ARN mensajero? A eso se llama la transcripción, pues, ¿no? Esa es la transcripción. ¿Correcto? ¿Ok? Transcripción. ¿Ya? Y que se sintetice proteína, ¿cómo se llama? La traducción. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, cuando el ADN le transfiere la información genética al ARN mensajero, se llama transcripción, y cuando el ARN mensajero comanda la síntesis de una proteína, se llama traducción. Esto es lo que se llama dogma de la biología, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿dónde se ubican los codones? Los codones se ubican en el ARN mensajero. Si hay 500 codones, ¿cuántos aminoácidos va a tener la proteína? Si hay 500 codones, ¿cuántos aminoácidos va a tener la proteína? ¿Escucharon la pregunta? 500. ¿1500 o 500? No escuché bien. 500. Ah, claro, 500, ¿no? Muy bien. Ahora, si tengo 9000 bases nitrogenadas, ¿cuántos aminoácidos va a tener la proteína? 3000. Muy bien. ¿Por qué 3000? Porque cada base tiene 3. Aminoácido tiene 3 bases. Claro. Sí. Mira, muy bien, claro. Perfecto, caballeros, señoritas. Muy bien. Claro, si yo acá estoy hablando que cada 3 bases nitrogenadas es un codón, entonces 3 bases nitrogenadas es un codón. 6 bases nitrogenadas, 2 codones. 9 bases nitrogenadas, 3 codones, ¿no? 9000 codones, entonces son 3000 3.000 codones, ¿no? Y 3.000 codones son 3.000 aminoácidos, pues, ¿no? ¿Ok? Muy bien.
Muy bien, a ver ahora. El otro tipo de ARN se llama ARN ribosomal, ¿ya? El ARN ribosomal, ¿ya? El ARN ribosomal adopta un aspecto globular, ¿ya? Un aspecto globular, y se une con proteínas. Entonces, el ARN ribosomal más proteínas me forma una estructura que se llama ribosomas. ¿Ya? Me forman los ribosomas. ¿Ya? ¿Y para qué sirven los ribosomas? Los ribosomas son los responsables de sintetizar proteínas. ¿Ya? Los que fabrican las proteínas son los ribosomas. ¿Ok? Y los ribosomas van a tener dos porciones, una grande y una pequeña. Se llama su unidad mayor, su unidad menor. Ambas están hechas de, repito, de ARN ribosomal más proteínas. Para eso sirve el ARN ribosomal, para formar ribosomas. El otro tipo de ARN se llama ARN de transferencia. Su abreviatura es ARN-SUT. ¿Ya? La literatura dice que el ARN de transferencia tiene la forma de una hoja de trébol, como vemos aquí en este gráfico del centro, ¿no? Hoja de trébol, dice la literatura. Pero si ustedes observan realmente cómo es el ARN de transferencia que se ve aquí, hoja de trébol no tiene nada, ¿no? Pero bueno, alucinaron y dijeron hoja de trébol. Bueno. Y esta hoja de trébol tiene como unos lóbulos, ¿no? Se llaman horquillas, ¿ya? Y en una de esas horquillas hay 3 bases nitrogenadas que se llama anticodón, ¿ya? Y el anticodón tiene que ser complementario con el codón. Si, por ejemplo, usted lo voy a agrandar aquí, lo voy a escribir aquí, C, U, C me dice. El anticodón es CUC. Entonces, el anticodón tiene que ser complementario con el codón. Entonces, ¿el codón qué debe ser? Si el anticodón es CUC, ¿cuál es el complemento de CUC? G, A, G. ¿No? G a G, ahí está. G a G. Tiene que ser complementario. Y si son complementarios, codón, anticodón son complementarios, se van a unir a través de puentes de hidrógeno. Y el ARN mensajero va a quedar unido al ARN de transferencia. ¿Ya? Pero eso no es lo más importante. ¿Para qué se unen? ¿No? Ahora, el por qué se unen está aquí. El ARN de transferencia, el ARN ribosomal y el ARN mensajero tienen una sola cadena. Aquí realmente hay una sola cadena, solo que ha adoptado la forma de hoja de trébol, como dice la literatura, ¿no? Y todo ácido nucleico tiene un extremo 5', 3', que ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Ahora, su extremo 3, en el extremo 3', hay un lugar, hay un espacio donde se unen los aminoácidos. ¿Ya? Entonces, al extremo 3' del ARN de transferencia se le unen los aminoácidos. Entonces, ¿para qué sirve el ARN de transferencia? El ARN de transferencia se encarga de transportar aminoácidos. De ahí viene el nombre de transferencia, transferir, pues. Transferir es llevar, transportar, ¿no? Transporta aminoácidos. El ARN de transferencia transporta aminoácidos. ¿Hacia dónde? A los ribosomas. ¿Ya? A los ribosomas. Aquí, no sé si lo notas, está, aquí en ambos dice, esa cosita de rojo es el ARN mensajero. Y como te dije hace un rato, el ARN mensajero se forma en el núcleo y luego sale al citoplasma. Y te dije que cuando sale al citoplasma se une a los ribosomas, ¿no? Y acá está, pues el ARN mensajero se ha unido al ribosoma. Se une primero a la unidad menor. Viene un ARN de transferencia trayendo un aminoácido, ¿ya? Y una vez que si el codón con el anticodón son complementarios, se unen y viene recién la unidad mayor y lo tapa, mira, ve, ¿no? Y se forman dos espacios, un sitio P y un sitio A. En este momento el sitio P ya está ocupado por el primer ARN de transferencia. Ahora viene
acá en este espacio, al sitio A, viene otro ARN de transferencia, ¿ya? Y acá habrá un codón. Y si los codones, el codón y el anticodón son complementarios, este segundo ARN de transferencia también se quedará aquí dentro. ¿Ya? Se queda aquí dentro, unido al ARN mensajero, ¿no? Ahora, ¿qué tengo? Mira, acá ya tengo dos ARN de transferencias dentro del ribosoma. El primer ARN de transferencia trae metionina, ¿ya? Trae metionina, ¿ok? El segundo ARN de transferencia trae valina. Ya tengo dos aminoácidos dentro. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Estos dos aminoácidos se unen. Se unen los dos aminoácidos, ¿ok? Se unen los dos aminoácidos, ¿ya? Se unen los dos aminoácidos. Ahora, jalamos la cadena, este primer codón, este primer ARN de transferencia, si jalamos la cadena, se sale, ¿ya? Y el segundo ARN de transferencia que estaba en el sitio A, pasa al P, ¿no? Pasa al P, ¿no? Pasa al P, al sitio P. Y el sitio A vuelve a quedar libre. Ahora viene otro ARN de transferencia, y si el codón es complementario con el anticodón, este ARN de transferencia se quedará dentro del ribosoma, y si no son complementarios, se sale, ¿eh? Ya, se sale. ¿Ok? Entonces, si son complementarios, se queda y trae otro aminoácido. Entonces acá se une también, pues, ¿no? Se une, y ya tengo tres aminoácidos. Y volvemos a jalar la cadena. El tercer ARN de transferencia que está en el sitio A pasará al P, y el A quedará libre para que entre otro ARN de transferencia. Y si yo tengo acá aminoácidos que se van uniendo, ¿qué se va formando aquí? Por ejemplo, en este caso se ha unido la metionina, la valina, la fenilalanina, que son aminoácidos. Si uno de estos aminoácidos, ¿qué estoy formando aquí? Unión de aminoácidos, ¿qué forma, chicos? Proteínas. Proteína. ¿Qué estoy sintetizando ahí? Estamos sintetizando proteínas, ¿no? Estamos sintetizando una proteína, y eso se llama, muy bien, milagrosa, eso se llama la traducción, pues, ¿no? Y se está expresando la información genética, ¿no? Se está expresando la información genética, ¿ok? Y eso lo vemos en este cuadro. Anticodón, complementario con codón. Si son complementarios, se unen, ¿no? ¿Ya? Ahora esto se llama el código genético, pues. ¿Ya? Y acá están los codones. Entonces, en esta columna ubico la primera base nitrogenada, ¿ya? En esta columna. En esta fila buscamos la segunda base nitrogenada, y acá buscamos la tercera base nitrogenada. Ejemplo, si me dicen que el codón es UAC, este codón hace que el ARN de transferencia traiga un aminoácido. ¿Qué aminoácido debe traer el ARN de transferencia? Entonces, UAC, primera base nitrogenada, es la U. Entonces lo busco en esta columna. Acá está la U. Segunda base nitrogenada, lo ubico acá. Aquí está la A. Y la tercera base nitrogenada, que es C, lo busco aquí. UA, entonces voy buscando donde se intersecta, ¿no? Perdón, acá, el lapso. Acá está UA, ¿no? C, UAC, tirosina. Entonces, el ARN de transferencia debe transportar tirosina. Si el codón es, por ejemplo, GAG, entonces G, acá está GB, primera base nitrogenada. Segunda base nitrogenada A, ¿dónde se va intersectando? Se va intersectando aquí, ¿no? Se va intersectando aquí. Y la tercera es C, acá, GAC, aquí está el codón B. ¿Qué aminoácido debe transportar el ARN de transferencia entonces? Aspartato, ¿no? Entonces, este tablero de código genético nos dice qué aminoácido debe transportar el ARN de transferencia de acuerdo al codón, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Listo, chicos. Con eso terminamos. Ahí esto es lo que hemos visto, pues, ¿no? El sitio P, el sitio A, ¿no? Si es AUG,
busco AUGB, ¿no? El codón es AUG. AUG. Acá está AUGB. Y es metionina. A ver, veamos si es metionina. Claro, metionina, ¿ves? ¿Ya ves? El segundo codón es CGC. CCG. Codón es CCG. Entonces la ARN de transferencia, ¿qué aminoácido debe traer? Regresamos. CCG. C, aquí C, CG, prolina. Entonces, ¿ves? ¿Te das cuenta? El ARN de transferencia trae prolina. Y así sucesivamente, pues, ¿no? Hasta que encontremos, ¿qué pasó aquí? No sé, dejé de compartir, ¿no? Un ratito, ¿eh? No sé qué pasó por aquí. A ver. Ya. ¿Están viendo, chicos? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Sí, Ya, profesor. ok. Decía que hasta que encontremos el codón UAA, el codón UAG o el codón UGA. ¿Qué dice ahí? Alto, alto o stop. ¿Ya? Si yo encuentro cualquiera de estos codones, eso significa que ahí termina la síntesis de la proteína. ¿Ok? Muy bien. Entonces con eso terminamos esta parte. Voy a dejar de compartir. Voy a abrir la otra diapositiva, ¿ya? Vamos a ver ahora la parte de citología, ¿ya? Vamos a ver citología. Vamos a ver aquí. Un ratito. Un ratito, un ratito. Si nosotros hablamos de célula, tenemos que ver que hay dos tipos de células, ¿no? ¿Saben cuáles son los tipos de células? Célula animal y vegetal. Ya, Animal y animal, vegetal. ya, animal, vegetal, ya. Pero las dos están dentro de un grupo que se llama células eucariontes, ¿no? Están las células Procariotas. eucariontes. Células Ya, ajá. ¿Cuál es el otro tipo entonces? procariotas. Procariotas, ¿no? Las células Eucariota y procariota. procariotas, ¿no? Eucariota y procariota. Así es, muy bien, Nicole, también me ha contestado por aquí. Ya, entonces vamos a hablar acerca de esas células, pues, tanto de las células procariotas como de las células eucariotas. A ver. Listo. Las células procariotas
Dentro de las células procariotas tenemos las bacterias, pues, ¿no? Entonces hablemos rápidamente de las bacterias. Las bacterias son células unicelulares procariotas. ¿Por qué procariotas? Porque no tienen una membrana que rodee sus núcleos. Es decir, no tienen carioteca. ¿Cario qué significa? La palabra cario significa núcleo. Teca, envoltura nuclear o membrana nuclear. Entonces las procariotas no tienen membrana nuclear, pues por eso no tienen un núcleo organizado. Y si no tiene núcleo organizado, su material genético, su ADN, está disperso en el citoplasma, como vemos aquí en esta imagen, ¿no? ¿Ok? Tienen una estructura que los rodea, ¿ya? Que se llama pared celular. ¿Todas las bacterias tienen pared celular? No. Hay algunas bacterias que carecen de pared. Siempre hay una excepción, pues, ¿no? Y esas bacterias que carecen de pared celular son los llamados micrococos, ¿ya? Entonces, pero esta pared celular, ¿ya? Está constituida de una sustancia llamada peptidoglucano. Así como la pared celular de las plantas está formada de celulosa, la pared celular de las bacterias está hecha de un compuesto químico llamado peptidoglucano, ¿ok? Debajo de la pared está la membrana celular y esta membrana celular tiene unos repliegues. A esos repliegues que tiene la membrana celular se le llama los mesosomas, ¿ya? Se llaman los mesosomas, ¿ok? ¿Ya? Los mesosomas. ¿Qué son los mesosomas? Son repliegues de su membrana celular. Ahora, este mesosoma es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque las bacterias no tienen organelas, ¿ya? Las bacterias no tienen organelas, ¿ok? No tienen organelas. Entonces, al no tener organelas, ¿ok? Al no tener organelas, ¿cómo realizan sus funciones? Porque, por ejemplo, hay bacterias que realizan fotosíntesis, ¿ya? Realizan fotosíntesis. Y la fotosíntesis en las plantas, ¿en dónde se realiza, chicos? A ver, estoy preguntando, ¿dónde se realiza? Ya, en las hojas. ¿Pero en qué parte de las hojas? Las plantas tienen una estructura donde se realiza la fotosíntesis. ¿Cómo se llama esa estructura? Cloroplasto. Cloroplasto, así es, el cloroplasto, ¿no? Ya, las plantas tienen cloroplasto y dentro del cloroplasto se realiza la fotosíntesis. Pero las bacterias no tienen organelas, es decir, entonces no tienen cloroplasto. Entonces, ¿quién realiza la fotosíntesis? Los mesosomas. La fotosíntesis, ajá, así es, lo realizan los mesosomas, ¿ok? ¿Pero todas las bacterias realizan fotosíntesis? No, solamente algunas, las llamadas bacterias autótrofas. Pero también hay bacterias que son heterótrofas. Y todo organismo heterótrofo, como por ejemplo nosotros, realizamos respiración celular. Nosotros realizamos respiración celular, pero no tenemos, la respiración celular se realiza en las mitocondrias, pero las bacterias no tienen organelas, no tienen mitocondrias. Entonces, ¿quién realiza la respiración celular? En las bacterias heterótrofas, la respiración celular lo realiza los mesosomas. ¿Ya? Entonces, por eso que para las bacterias, los mesosomas son muy importantes. Realizan fotosíntesis, ¿no? Realizan fotosíntesis o realizan respiración celular. No tienen organelas ni tampoco endomembranas. Sí tienen un ribosoma que se llama 70S, en eucariotas se llama 80S. Tienen una sola molécula de ADN circular, es decir, el ADN empieza aquí y termina en el mismo punto, es circular. Igual que nuestro ADN es doble, ¿ya? Entonces las bacterias tienen un ADN circular y doble, ¿ya? En nuestro caso, nuestro ADN está asociado con unas proteínas llamadas histonas. En cambio, las bacterias no tienen histonas. Entonces, por eso se dice que el ADN bacteriano es desnudo, ¿ya? También podemos encontrar una pequeña cadena
de ADN extra, ¿ya? Podemos encontrar una pequeña cadena de ADN extra, ¿no? ADN extra. A esta cadena de ADN extra se le llama plásmido. ¿Ya? No todas las bacterias tienen plásmido, solamente algunas. ¿Ya? ¿Qué es el plásmido? Un pequeño segmento de ADN extra cromosómico. Y en este plásmido pueden haber genes que le dan resistencia a los antibióticos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso que estos plásmidos son muy importantes. Aparte de eso, ¿qué más encontramos en una bacteria? Las bacterias también tienen una estructura que les sirve para poderse mover, para poderse desplazar. Se llaman el flagelo. Ya tienen flagelos. ¿Ok? ¿Para qué les sirve el flagelo? Para desplazarse. Pero también vamos a encontrar, no todas las bacterias tienen flagelos también, ¿eh? Solamente algunas bacterias tienen flagelo. También igual, algunas bacterias van a tener una especie de pelito que se llaman fimbrias. ¿Ya? Se llaman fimbrias. Estas fimbrias tienen dos funciones. ¿Ya? Una, te la explico acá, que es la adhesión. Es decir, la fimbria, ¿para qué le sirve? Para pegarse a algo, ¿no? Adhesión. ¿Ya? Le sirve para adherirse a algo, ¿no? ¿Ya? Adhesión. Por ejemplo, hay algunas bacterias que están en la boca y esas bacterias tienen fimbria, ¿ya? Y con esa fimbria se une a los dientes. Y si nosotros no nos cepillamos bien, entonces esa bacteria que está pegada al diente se reproduce y forma colonias, ¿ya? Y sigue reproduciendo y se seguirá formando colonias. Y se siguen pegados los dientes. Y eso se llama sarro dental. Ya se va formando el sarro dental. Entonces, esa es una función de las fimbrias, ¿ya? Y la otra es de participar en la reproducción. En un momentito vamos a ver que hay un tipo de reproducción que se llama conjugación, ¿ya? En esa conjugación participa la fimbria. Ya eso lo vamos a ver en otra diapositiva. Ahí lo explicamos, ¿ya? Esta es la pared, ¿no? Y aquí vemos que cómo se unen las cadenas de aminoácidos, cómo se unen, ¿no? Y forman puente entre las cadenas para estar fuertemente unidas. Por eso que la pared celular de una bacteria es muy resistente y le confiere resistencia, pues, ¿no? Ahora, las bacterias se clasifican en dos grandes grupos, ¿ya? Las bacterias se clasifican en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Negativo. Acá me hacen una pregunta. Dice que quiere decir que cuando tus dientes están enfermos es debido a las bacterias. Claro, las caries son producidas por bacterias, ¿no? Las caries, que es la enfermedad de los dientes, es producido por bacterias, ¿no? Debilita la cubierta de los dientes, que se llama dentina, ¿no? Entonces lo debilita y van perforando los dientes, ¿no? ¿Ok? Y a otras bacterias simplemente producen sarro, no están pegados a nuestros dientes. Ya. Decíamos nosotros que la bacteria, para que se fortalezcan flúor, ¿ya? Hay que consumir alimentos con flúor, o en todo caso tienes que ir al odontólogo para que te haga una fluoración, ¿ya? Los odontólogos hacen eso, ¿ya? Bueno, entonces decíamos que las bacterias se van a clasificar en dos grandes grupos, llamados las gram positivas y las gram positivas y las gram negativas, ¿ok? En la boca podemos encontrar estreptococos o podemos encontrar estafilococos y otro tipo de bacterias. Hay cualquier cantidad de bacterias en la boca. Las gram positivas son aquellas que se tiñen de color entre azul y violeta
Y las gram negativas son aquellas que se colorean de color entre rojo y fucsia, ¿ya? ¿Y a qué se debe que una bacteria se tiña de rojo y otra de azul? Por la estructura de su pared celular. Acá tenemos gram positiva, gram negativa. Acá tenemos, para acá abajo tenemos el citoplasma, ¿no? Esta zona del citoplasma. Encima del citoplasma está la membrana celular, que vendría a ser esto, membrana celular. Y encima de la membrana celular está la pared celular, ¿no? Esta es la pared celular, ¿ok? Y vemos acá ya la diferencia, pues, entre la pared celular de una gram positiva y una gram negativa. Observamos claramente que las gram positivas tienen una pared celular gruesa y la gram negativa, mira, una pared celular delgadita, ¿no? Pero otra diferencia es que en el caso de la gram negativa tiene pared celular muy delgada, pero encima de la pared celular encontramos una estructura que se llama membrana externa, ¿no? La membrana externa, ¿correcto? Solamente las gram negativas tienen esa membrana externa. Ahora mira, si yo coloreo, por eso se llama tinción gram, ¿no? Si yo he hecho, por ejemplo, cristal violeta, que tiene una coloración azul-violeta, pues, ¿no? Si yo adiciono cristal violeta aquí, y adiciono cristal violeta aquí, obviamente el cristal violeta va a ingresar aquí a la pared celular, ¿sí o no? Va a ingresar, ¿no? Pero en el caso de una gram negativa, el colorante no ingresa, solamente se queda a nivel de la membrana externa. Entonces la pared celular no se tiñe, ¿ya? Se tiñe solamente la membrana externa, ¿ok? Pero esto está coloreado, ya se coloreó, entró el colorante aquí, ¿ya? Luego se adiciona alcohol yodado. El alcohol yodado lo que hace es, bueno, ¿cómo se llama este alcohol? Alcohol acetona, perdón, ¿ya? Se llama alcohol acetona. El alcohol acetona lo que hace es, después del cristal violeta se echa alcohol yodado, sí, alcohol yodado. Ese alcohol hace que los poros se cierren, ¿ya? Y ya no va a entrar nada, se cierra, ¿ya? Se cierra los poros. En cambio aquí yo echo Lugol acá, no se cierra nada, pues, ¿no? Y luego uso alcohol acetona. El alcohol acetona, el alcohol disuelve la grasa. Y la acetona, ¿ustedes para qué usan la acetona, las niñas? Para despintar sus uñas, ¿no? La acetona despinta. ¿Ya? El alcohol disuelve esta membrana y la acetona quita el colorante. Entonces, aquí esto se va a quedar decolorado, ¿no? Se va a decolorar la gram negativa porque se va a desintegrar su membrana externa. Pero ¿qué pasa si yo a la gram positiva le echo alcohol acetona? No pasa nada. ¿Por qué? Porque ya el poro se ha cerrado y el alcohol acetona no va a poder ingresar. Entonces va a seguir teñido de azul, ¿ya? Pero la gram negativa se ha decolorado, queda despintado. ¿Qué pasa ahora si yo uso un colorante que se llama safranina o fucsina básica? Si yo echo safranina aquí, la safranina ya no va a ingresar, pues porque el poro está cerrado. Pero ¿qué pasa si yo echo safranina aquí? Si yo echo safranina aquí, recién aquí, ¿no? Recién aquí, ¿no? Recién aquí, esta pared celular se va a teñir, ¿no? Recién se va a colorear. ¿Por qué? Porque ya no tiene esta capa, pues. Esta capa se desintegró, ¿no? Y queda coloreado de fucsia o rojo, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso se tiñe así de rojo y azul, ¿ya? Hay tipos de bacterias, tenemos las gram positivas y las gram negativas, entonces, ahora las bacterias pueden tener forma esférica, y si tienen forma esférica, y están agrupados formando una cadena, se llama los estreptococos, ¿ya? Se llama estreptococos, ¿ya? Si están agrupados, ¿no? Están agrupados, se llaman estafilococos. Acá tienen forma alargada, se llaman bacilos. Si tienen forma así medio enrollada, se llaman espirilos.
Y si tiene la forma de una coma, miren, se parece una coma esto, ¿no? Se parece una coma. Se llaman vibrios, ¿ya? Ese de acuerdo a la forma, ¿ya? Clasificación de la bacteria de acuerdo a su forma. Pueden haber bacterias autótrofas y heterótrofas. Las autótrofas pueden elaborar sus propios alimentos, las heterótrofas no. Entonces, para que pueda elaborar sus propios alimentos, tienen que utilizar una fuente de carbono. Y en el caso de los autótrofos, esa fuente de carbono es el CO2. En cambio, las bacterias heterótrofas tienen que consumir compuestos orgánicos. Por ejemplo, glucosa, lípidos. Se alimentan de compuestos orgánicos. Igual que nosotros también somos heterótrofos. ¿De dónde obtenemos nuestra fuente de carbono? La fuente de carbono para nosotros es la glucosa, pues, los lípidos, ¿no? ¿Ok? También, pues, las autótrofas, a su vez, se pueden dividir en fotótrofas y quimiótrofas. Fotótrofas porque usan la energía luminosa, quimiótrofas porque utilizan la energía de las oxidaciones. Por ejemplo, hay algunas bacterias que comen hierro. Se alimentan de hierro, mira. El hierro es +2, es un catión. Y si el hierro pasa a +3, ¿ya? De hierro +2 pasa a hierro +3, entonces aquí lo que está ocurriendo es que este hierro ha perdido un electrón. De +2 a +3 perdió un electrón. Entonces el hierro se ha oxidado. Pero este electrón que acaba de perder, ¿qué tiene? Ese electrón que se liberó, que se perdió, tiene energía. Esta energía que se libera durante la oxidación lo utilizan los quimiótrofos, ¿ya? Y obviamente esta energía de la oxidación luego lo convierten en ATP, pues, ¿no? Porque acuérdense que la única energía que podemos usar los seres vivos es el ATP. ¿Cómo se reproducen las bacterias? Por un mecanismo llamado bipartición, que lo vimos en la primera clase. Y esta es la conjugación, ¿ve? Este es la fimbria, ¿ve? ¿Se acuerdan de la fimbria que era para la adhesión, para pegarse a los dientes? Entonces, una de esas fimbrias se estira, se prolonga, ¿no? Se empieza a prolongar, ¿no? Se empieza a prolongar como una especie de un tubo, ¿no? Se prolonga y se pone en contacto con la otra bacteria. Esta bacteria tiene plásmido. ¿Te acuerdas que te dije que era plásmido? Una pequeña molécula de ADN, ¿no? Y tenía genes para resistencia a antibióticos. Entonces, si esta bacteria que se llama F+, ¿ya? Tiene plásmido, entonces esta bacteria es resistente al antibiótico, pero esta bacteria no lo es, porque no tiene el plásmido, ¿sí o no? Pero cuando se forma, cuando la fibra se prolonga y forma una especie de puente, a este puente se le llama pelo sexual. El plásmido se duplica, y cuando el plásmido se duplica, uno de ellos atraviesa el pelo sexual, ¿ya? Miren cómo está atravesando el plásmido a la otra bacteria. ¿Y ahora qué pasó? Ahora las dos bacterias se acaban de convertir en resistente a antibiótico, pues. Una bacteria le pasó el gen a la otra bacteria. Entonces aquí hay intercambio de información genética, pero no hay reproducción, porque acá hay dos bacterias y como resultado seguimos teniendo dos bacterias. Solamente hubo intercambio de material genético, ¿no? Por eso es un tipo de reproducción sexual. Entonces aquí participa la fimbria, pues, ¿no? En la reproducción. Las bacterias tienen varias funciones, muchas de ellas son patógenas para nosotros, nos producen enfermedades, como por ejemplo una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, que produce tuberculosis, la salmonela, que produce la tifoidea, ¿no? Así como aquí tenemos otro cuadro donde tenemos algunas enfermedades que pueden producir las bacterias, pero no solamente nos causan enfermedades, sino que hay algunas que también son utilizados en la industria de los alimentos. Por ejemplo, para fabricar queso se usa una bacteria que se llama Propionobacterium, ¿ya? Para producir yogur, Bifidobacterium. Para producir embutidos, Micrococos, ¿ya? Entonces, para la fermentación es levadura, ¿ya? Nicole, para la fermentación es levadura. Pero ahora
de fermentación láctica y en la atmósfera. Entonces este nitrógeno tiene que llegar al suelo, ¿no? Tiene que hay unas bacterias que atrapan ese nitrógeno y las bacterias se han manipulado genéticamente para fabricar insulina. Esto ya es biotecnología, pues, ¿no? Entonces las bacterias tienen varias funciones, ¿no? Ahora acá vamos a ver algunas bacterias que producen enfermedades en humanos, ¿ya? Las bacterias en el queso descomponen las proteínas y por eso se produce un coágulo. Tenemos acá una bacteria que se llama Neisseria gonorrheae, ¿ya? Bueno, a veces es un poco chocante lo que están viendo acá, están viendo órganos reproductores, ¿no? Pero estamos en una clase de biología, chicos, así que no se espanten. La Neisseria gonorrheae produce una infección de transmisión sexual llamada gonorrea. Las bacterias aquí están agrupadas de a dos. Son esféricos, o sea, son cocos, agrupados de dos, entonces son diplococos, ¿ya? ¿Y qué es la gonorrea? La secreción uretral, tanto en varones como en mujeres. Son unos flujos blanquecino-amarillentos, ¿no? Que se llama gonorrea, pues, ¿no? Se presiona, se presiona el cuerpo del pene, ¿no? Y empieza a salir esa secreción, ¿no? ¿Ok? Y ya este es un caso extremo de una gonorrea. Miren cómo sale el nugget en la lengua, ¿no? Y eso te impide comer, pues, ¿no? Otro diplococo, miren ustedes cómo están los diplococos acá, ¿no? Es la Neisseria meningitidis, es primo de la Neisseria gonorrheae, ¿no? Y produce una enfermedad que se llama meningitis, que produce, la bacteria se va a encontrar en el líquido cefalorraquídeo y va a permitir la inflamación de las meninges. Las meninges protegen el sistema nervioso central, ¿no? Son capas que protegen el sistema nervioso central y es mortal. Aquí las bacterias están agrupadas, entonces este es un estafilococo, Staphylococcus aureus, ¿ya? Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Ya, así se llama. Este Staphylococcus aureus, ¿qué produce? Como tú puedes ver ahí, produce infecciones en la piel. Mira acá en los niños, ¿no? En los recién nacidos, cómo produce las infecciones en piel, ¿no? Miren cómo se está exfoliando su piel del niño, ¿no? Por la infección, ¿no? Si tú te haces una herida y esa herida se infecta, se llena de pus, ¿no? Se llena de pus, entonces esa infección lo está produciendo también Staphylococcus aureus. Entonces Staphylococcus aureus produce infecciones en la piel, ¿ya? Acá que ven, acné, ¿no? El acné muchas veces es producido por una infección en la piel, pues. ¿Y quién produce esa infección en la piel? Claro, milagros, ¿no? Esa infección en piel lo produce Staphylococcus aureus, ¿ya? Entonces, si es una infección, el tratamiento es muy simple, bastante agua y jabón. Agua y jabón. Acá tenemos cocos, ¿no? Cocos agrupados en una hilera, en cadena, ¿no? Entonces, Streptococcus. Ya lo que tenemos acá ya no es Staphylococcus, sino es Streptococcus, ¿ya? Y se llama Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Streptococcus pneumoniae. Produce neumonía, pues. Produce infecciones en vías respiratorias. Mira, acá las amígdalas están rojas, inflamadas, y acá ya las amígdalas están infectadas con pus, ¿no? ¿Ok? Ya, eso es, produce neumonía, como te decía, Streptococcus pneumoniae, entonces. Acá tenemos bacillus, ya, perdón, bacilos, ya. Y este se llama Clostridium tetani, produce el tétano, ¿no? El tétano, miren cómo se ha necrosado acá el tejido y acá, ¿qué cosas necesitamos hacer? Necesitamos amputar, ¿no? Necesitamos amputar el órgano, ¿no?
¿ok? Y produce espasmos musculares. Miren cómo se ha puesto sus músculos rígidos, por eso que el niño está encogido. No es que el niño está doblado, no. Los músculos se han contraído y ha quedado tieso aquí el niño, ¿ok? Espasmos algo así como un calambre, así es, ¿no? Espasmos musculares se llama eso, ¿ya? Clostridium tetani. Este se llama Bacillus anthracis, acá está el nombre. Bacillus anthracis, produce el anthrax. ¿Han escuchado alguna vez ustedes el anthrax? ¿No que escucharon el anthrax? No. El anthrax ha sido utilizado como arma biológica. Interiormente forma esporas. Estos puntitos blancos son esporas. Entonces se extrae las esporas de estas bacterias, ¿no? Se extrae las esporas de esta bacteria y se libera al ambiente y tú lo inhalas. Y si lo inhalamos, en cuestión de horas o días, mueres, ¿ya? Porque liberan unas toxinas que van a paralizar tu cuerpo, ¿ya? En el mejor de los casos, si te haces una herida, mira lo que produce Bacillus. Heridas abiertas, heridas ulceradas, ¿no? Esto es por el anthrax, entonces. Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué produce Mycobacterium tuberculosis? No es un tumor, es una herida solamente. ¿Ya? ¿Qué produce Mycobacterium tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué produce? Tuberculosis, pues, ¿no? Produce la tuberculosis. También conocido como el bacilo de Koch, ¿no? Bacilo de Koch, ¿ya? Y miren aquí, ¿no? Miren aquí, el pulmón debe ser así, ¿ve? El pulmón debe ser así. Koch, ¿qué pasó? Se salió el compartir, ya. El pulmón decíamos que es así, ¿no? Hasta arriba, ¿no? ¿Y qué vemos acá? Acá esta zona está normal, pero aquí vemos blanco. ¿Qué es eso, profe? ¿No? Acá vemos blanco, ¿por qué? Porque hay una cavidad. Miren cómo está acá la cavidad, ¿ve? Va destrozando, va destruyendo los pulmones, ¿no? Por eso se ven huecos, ¿no? Y bueno, ya ustedes ven cómo termina una persona con tuberculosis, ¿no? Este es Treponema pallidum. Treponema pallidum. ¿Ya? El Treponema pallidum produce también una infección, ¿no? Treponema pallidum, ¿ya? Produce también una infección de transmisión sexual que se llama sífilis. ¿Han escuchado la sífilis? Es producido por esta bacteria, ¿ya? Treponema pallidum. En un primer momento, cuando una persona se infecta con treponema, miren, sale úlceras, se llama chancro, ¿no? Mira ahí, se llama chancro, sale chancro primero, ya que son heridas ulceradas, ¿no? Ya. Veamos acá, aquí miren también, miren la herida, ¿ve? En el cuerpo del pene, ¿no? A nivel de la vulva, ¿no? Miren también las heridas, ¿no? Este labio mayor, ¿no? Entonces sale, ese es chancro. Entonces a veces piensa la persona que no sabe, piensa que estas heriditas son producto pues, de una relación sexual, que de repente se han lastimado y salen las heridas, ¿no? ¿Ya? Pero ¿por qué creen eso? Porque a los 7 días más o menos desaparece. Ya, desaparecen los chancros, ¿ok? Y no desaparece porque se curó, se sanó, sino desaparece porque la bacteria ha pasado a un segundo estadio, ¿ya? Ha ingresado a nuestro sistema. Y después de un tiempo, unas 2, 3, 6 meses, empiezan a aparecer estas cosas en la piel, principalmente en la planta del pie y en la palma de la mano, ¿ya? Acá también en la espalda, ¿ve? Como chupos, ¿no? Salen como chupos en la espalda, ¿ve? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que ha pasado es que la bacteria ha ingresado a otro estadio, que es el estadio invasivo, está invadiendo todo nuestro cuerpo, ¿no? ¿Ok? Está invadiendo nuestro cuerpo.
¿ya? Y ya pasa a la etapa neurológica, pasa a la etapa neurológica, ¿ya? Y si llegamos a la etapa neurológica, ya no nos salvamos, pues, ¿no? Tenemos bastantes probabilidades de que la persona pueda morir. Y si una mujer que tiene sífilis queda embarazada, se lo va a transmitir a su hijo, ¿no? Nace con una serie de malformaciones. Este se llama Helicobacter pylori, ¿no? Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori produce una enfermedad que es recontra conocida por nosotros, ¿ya? ¿Qué produce? Produce la gastritis. La gastritis no se produce porque come demasiado ají, demasiado condimentos, ¿no? Come mucha grasa, a destiempo, etcétera. No, eso te hace vulnerable, pero no lo produce. La gastritis realmente es una infección bacteriana, ¿ya? Y esta es la fimbria, ¿ve? ¿No? Esto que es peligro es la fimbria, con la cual se pegan a el epitelio estomacal, ¿no? Y miren lo que produce. Esta zona está irritada. Esta zona está irritada. Esa es una gastritis, ¿no? Esta es una gastritis, esta zona. Pero aquí ya hay una herida abierta. ¿Y cómo se llaman las heridas abiertas? Te lo dije hace un rato. Úlcera, pues, ¿no? Aquí ya está ulcerado el tejido, ¿no? Ya. Listo. Vamos a ver ahora las células eucariotas, ¿ya? Vamos a ver células eucariotas. Las células eucariotas son las células animal, vegetal, la célula de los hongos, los protozoarios, ¿no? Son eucariotas. ¿Por qué se caracterizan las eucariotas? Porque tienen una membrana nuclear. Tenemos un núcleo organizado, ¿no? Bueno, un poquito de historia. La citología evoluciona, ¿no? Gracias a la creación, a la construcción del microscopio, de los microscopios, ¿no? Y uno de los primeros en construir el microscopio fueron los hermanos Hahn y Zacharias Janssen. Hooke fue el que propuso el término célula. Él, gracias a que también pudo construir su microscopio, observó células muertas de un tejido de corcho, ¿no? Y observó cavidades, y en latín cavidad es cell, y de cell proviene la palabra célula, pues, ¿no? ¿Ok? Proviene la palabra célula, ¿ok? Entonces, hay cura, bueno, con respecto al anterior, ¿no? ¿Hay cura para la sífilis? Sí, pero si solamente, si por ejemplo en el primer estadio, cuando te sale chancro, tú recibes el tratamiento, tienes 70% de probabilidades de curarte. Solamente 70% de probabilidad de curarte, ¿eh? O sea, hay un 30% de probabilidad que no te cures, ¿eh? Pero si ya pasa al segundo estadio, donde te salen esas heridas en la mano, en la planta del pie, en la espalda, eso quiere decir que ya estás la bacteria casi está invadiendo todo tu cuerpo y solamente tienes 20% de probabilidades de sanarte. Pero si ya pasa al tercer estadio neurológico, solamente tienes 5% de probabilidad de curarte. ¿Ya? Entonces, por eso, de acuerdo al grado en que esté la bacteria, son las probabilidades para que te puedas curar, pues, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces Hooke observó células muertas, ¿no? Leeuwenhoek observó células vivas, ¿no? Protozoarios, a esos protozoarios lo llamó animáculo. Él también pudo construir su propio microscopio, ¿no? Brown descubre el núcleo y Purkinje propone el término protoplasma para referirse a la célula. Y lo más importante en la historia de la citología es la teoría celular, pues, ¿no? Esta teoría celular fue propuesta por Schleiden y Schwann, ¿ya? Acá. Schleiden y Schwann. ¿Ya? Schleiden y Schwann.
Schleiden era un botánico, Schwann era un zoólogo, y ambos llegaron a una misma conclusión. ¿Ya? ¿A qué conclusión llegaron Schleiden y Schwann? Que todos los seres vivos están formados por células, ¿no? Todos los seres vivos están formados por células, ¿ya? Pero cuando a Schleiden y Schwann le pregunta, bueno, si todos los seres vivos estamos formados por células, ¿de dónde provienen esas células? Entonces Schleiden y Schwann no supieron qué responder, pues, ¿no? Entonces esta teoría celular quedó relegada por bastante tiempo, hasta que en el año 55, miren, 17 años después, ¿no? Viene recién Virchow, que era un patólogo, ¿no? Era un patólogo. Entonces él estaba haciendo una observación, estaba observando una célula y de repente observó que esa célula se empezó a estrangular, ¿no? La célula se empezó a estrangular y después de un rato, ¿no? Después de un tiempo, se terminó de estrangular y se formaron dos células. ¿De dónde provienen estas dos células? De otra célula preexistente, pues. Entonces Virchow concluye que toda célula proviene de otra célula preexistente, de otra célula viva. Toda célula proviene de otra célula viva, ¿no? Toda célula proviene de otra célula viva. Entonces la teoría celular nuevamente salió a relucir, pues, ¿no? Salió a flote. Y gracias a eso es que nosotros podemos definir lo que es una célula. Pues, ¿qué es una célula? La célula es la mínima unidad estructural y funcional de todo ser vivo, ¿no? La unidad estructural y funcional de todo ser vivo, ¿ya? La biología evolucionó grandemente con la creación del microscopio electrónico. Esto de aquí que tenemos a la izquierda es un microscopio óptico, ¿no? Parece bonito, parece muy interesante el microscopio, pero este microscopio, a pesar de lo que es, como es, que es bonito, solamente aumenta el tamaño de una cosa 1000 veces. En cambio, el microscopio electrónico lo aumenta 100.000 veces. Aumenta el tamaño de una estructura 100.000 veces. Esta solamente 1000, mira qué cantidad, ¿no? Y gracias a este microscopio electrónico se pudo observar por primera vez a los virus. Se pudo observar la célula y se pudo observar la estructura que están dentro de las células, ¿ya? Entonces, este es el microscopio electrónico, pues, ¿no? Imagínense, ¿no? Muy sofisticado. La célula eucariota tiene ciertas características. Tiene una envoltura celular que se llama pared celular, ¿ya? Y el glucocálix. La pared celular solamente la encontramos en células vegetales y se forma a partir del Golgi, soma o aparato de Golgi. El aparato de Golgi forma la pared celular, ojo, ¿eh? Y la pared celular tiene capas. Lo característico de una célula vegetal es que sus células están unidas, miren, ¿no? Acá vemos cómo están unidas, ¿no? ¿Y quién va a ser el responsable de que las paredes celulares se mantengan unidas? Esta capa de aquí, que lo llamamos capa A. ¿Qué es la capa A? La lámina media. La lámina media es la responsable de que las células vecinas se mantengan unidas, ¿ya? ¿De qué está hecho esta lámina media? Porque todo está hecho de algo, ¿no? Esa lámina media está hecho de una sustancia llamada pectina, ¿ya? Está hecho de una sustancia llamada pectina, ¿ya? Pectina, ¿ok? Ahora, a ambos lados está la pared celular, pues, ¿no? Acá esta es una pared de una célula, esta es la pared de la otra célula, ¿no? Entonces lo llamamos la capa B. ¿Y quién es la capa B? La pared primaria, ¿ya? Y esa pared primaria principalmente está hecho de celulosa, ¿ok? Está hecho de celulosa, ¿correcto? ¿Ya? Ya, ahí nos quedamos, chicos, ¿ya? La próxima semana continuamos entonces, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. No, Ya tienen una práctica ahorita, ¿ya? Muy bien. quedó Entonces, claro. listo, chicos, nos vemos, se cuidan, ¿ya? Tienen su práctica. Gracias. Nos vemos, Rolando. Rolando, ¿estás ahí? Sí, el Ya, audio ahorita. está fallando. Ah, ya, ok, listo. Ya, chicos, nos vemos, se cuidan, nos vemos, Rolando. Listo, nos vemos en unos minutos para la otra clase. Gracias, profesor.